Nortevisión Noticias. Para hacer la entrega de esta obra. Una obra que, como decía ahora el alcalde, no es solo una carpeta con dibujos, sino que está cargada de sentimientos y de historia de nuestro municipio y de toda Canarias, porque supuso un antes y un después, esos sucesos de Sardina del Norte, que en 2018 celebramos precisamente el 50 aniversario de esa fecha, el 15 de septiembre de 2018. Por eso está hoy también aquí Raúl Mendoza, director de la Academia de Pintura de Pepita Medina, que fue precisamente quien organizó en aquel momento la pintada del mural conmemorativo del cincuentenario de los sucesos de Sardina del Norte en el barrio de Sardina. Dar la bienvenida también al director insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, don Juan Sebastián López García, que además de ser director insular ha sido asesor y impulsor desde el minuto cero de este Museo de Historia de la Ciudad, que en pocos meses podremos ya por fin inaugurar, y seguramente pues ya con mucho más contenido, como estamos haciendo en las últimas semanas, incorporando todas las obras originales que van a estar expuestas en cada una de las salas. El siglo XX en esta casa Capitán Quesada estará recogido precisamente en la última sala, que va a estar por este lado aquí, en la parte alta. Está ya prácticamente terminada, simplemente a espera de incorporar poco a poco las piezas originales, pero también esta casa tiene otro momento histórico muy significativo, y yo creo que los dibujos y la obra que hoy nos donan va a acompañar muy bien al zulo que está precisamente en la recepción de este museo, y que fue también objeto de escondite para las personas que se vieron represaliadas durante la Guerra Civil, y varios caldenses pudieron también esconderse precisamente en esta casa que hoy va a ser Museo de Historia de la Ciudad. Allí también hay un panel que ahora visitaremos y conoceremos también parte de la historia de esta casa, como que es ya parte de la historia del siglo XX en Galdar, como decía. Agradecer enormemente a Toni Gallardo Campos, como representante de la familia, el hecho de que todas las gestiones que hemos hecho en las últimas semanas para que hoy puedan estar aquí y hacer esta entrega y firmar el convenio de donación al Ayuntamiento de Galdar. Y por ello pues quiero darle en primer lugar la palabra a él como representante de la familia para que nos explique un poco el contenido de la carpeta titulada Testimonio 1, en la que ya estábamos viendo pues la cantidad de dibujos y de historia y de sentimientos de la propia familia y de Toni Gallardo que recibimos hoy en nuestro municipio con una gran responsabilidad. Agradecerles a todos los presentes aquí, precisamente que estén participando en este acto. Agradecer al alcalde, al concejal de Cultura y a toda la corporación de Galdar, pues precisamente que hayan sido tan sensibles y que hayan tenido esta iniciativa tan interesante como es incorporar al Museo de la Historia de Galdar esta parte de la historia más contemporánea que ha ocurrido en el 68, no hace tanto tiempo, y sin embargo que creemos nosotros que ha sido bastante significativo. Galdar siempre se destacó por ser un municipio rebelde, y ahí había mucha energía y muchas ganas de combatir la dictadura y la falta de libertad y los abusos sociales que se producían en aquellos entonces. Desde luego, para nosotros entregar esta carpeta de testimonios donde vienen incluidos una serie de dibujos hechos a mano dentro de la cárcel y con los protagonistas de la cárcel en momentos tan críticos como la huelga de hambre, que quedan reflejados ahí autográficamente por mi padre, los protagonistas de la cárcel, los condenados en el Consejo de Guerra, que tuvieron que, además hicieron una doble condena, como se solía hacer en aquella época, un castigo ejemplar, entre comillas, porque de ejemplar lo que tenía era el de demostrar o intentar cercenar la voluntad de las personas, y tuvieron que recorrer la mayoría de las cárceles españolas
Carabanchel, Soria, Segovia, el Penal de Santa María y por supuesto las Canarias, Gran Canaria y Tenerife, pero digamos, eso era una especie de doble condena. No solo te condenaban a ir a la cárcel, sino además ir a la península para que tu familia no te pueda visitar, para que estuvieras aislado, para que no tuvieras contacto con la realidad del mundo y no siguieras siendo ejemplo de rebeldía en tu propia tierra. Eso fue, digamos, un poco la historia de esta carpeta. Ahora mi madre también contaba la anécdota que cuando se presentó en Madrid, en la Galería Zen, pues incluso para que nos demos cuenta de la dimensión de lo que hemos pasado, de lo que fue la transición también, pues casi fue suspendida por amenaza de bomba. O sea que todavía en plena transición los coletazos de las fuerzas que estaban en aquel momento intentando frenar todo el proceso de libertad. Para nosotros también, bueno, ahí van una serie de dibujos y también un poco de información de los periódicos de la época, pues refleja también, pues eso, un momento histórico de Canarias, contemporáneo, pero histórico. Yo decía antes que esta condena, que además el régimen franquista quiso que fuera ejemplar, intentó que fuera que les ayudara a cercenar todo el movimiento obrero y social de Canarias, pues tuvo un impacto a nivel de todo el Estado español. Y por eso se emplearon a fondo con los participantes de esta historia. Se les aplicó la ley de bandidaje y terrorismo. Ellos no eran evidentemente ni terroristas ni bandidos, pero esa era la ley cajón donde se metía a todos los que se oponían a la dictadura. Y se les hizo un consejo de guerra, que ya ven ustedes, que era todavía restringir, todavía más de lo que había en aquel entonces, la posibilidad de defensa frente a las leyes, porque las leyes militares, como todos sabemos, eran leyes que se aplicaban sin discusión y sin casi protección desde el punto de vista de la defensa de los culpables, de los culpados. Entonces, pues eso fue un momento muy importante que nos han dicho que por qué o cómo nos sentíamos cediendo este material a Gáldar. Pues nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos no solo que no perdemos estos cuadros y estos dibujos y esta información, sino que lo que hacemos es continuar el espíritu de mi padre y compartirlo con una gran parte de los que lo vivieron y después, por supuesto, con toda la ciudadanía en general de Canarias y del Estado. Así que, pues solo puedo darle en nombre de mi familia y en nombre de mi padre, pues las gracias a todos los que han tenido esta sensibilidad con este pequeño pedazo de historia, pero creo que muy importante, y esperar sencillamente que todos los que lo puedan disfrutar como obras de arte que son, porque lo son, y también como testimonio histórico de lo que se vivió entonces, teniendo en cuenta los tiempos que corren y la necesidad que tenemos de no perder la memoria y tener claro que las libertades que hoy disfrutamos pues vinieron de un esfuerzo muy grande de gente que puso en riesgo su vida, su familia y sus profesiones, y que además lo sufrieron de forma intensa porque nadie les regaló nada y el régimen fue muy duro con todos aquellos que se oponían a él.
señores. Creo que es una mañana histórica aquí en nuestra ciudad, es una víspera histórica. Mañana Galdar pues conmemora el 50 aniversario de la fundación de la Casa Museo Antonio Padrón, y precisamente estamos en otro museo. Un museo que aún sin haberse abierto al público, pues se va nutriendo precisamente y se va completando. Y se va completando pues gracias a la generosidad de gentes como ustedes y gracias al ejemplo de artistas como Toni Gallardo, a su arte y a la senda que dejó. Incluso esta obra, que testimonio, como nos decía Toni ahora mismo, es una obra de arte y es un testimonio, un testigo de una época que poco a poco se va dibujando en la isla de Gran Canaria y que tiene todo el apoyo del Cabildo Insular, todo lo que es la memoria histórica. Si ahora mismo ponemos en nuestra mente, vemos la imagen del Atlante, como se yergue solemne, además bien de interés cultural, patrimonio cultural de Canarias, una de las primeras piezas o la primera de ese tipo que a instancias del Cabildo y el Gobierno de Canarias ha declarado como pieza esencial de su patrimonio cultural y artístico e histórico. Pues bien, esa pieza no está sola ya en el norte. Esa pieza, que todos los pueden ver, pasando con el coche, se ve muy bien por su dimensión, digamos, y pudiera considerarse pues entrada o salida del sur, o salida de Las Palmas por el norte, o incluso entrada hasta Galdar, porque ya nos marca la senda de otro punto donde la gente puede continuar una ruta de la obra de Toni Gallardo, como este museo, que se convierte también en cofre de memoria, ya que era también un lugar muy vinculado a la memoria histórica, como el concejal acaba de señalar, y que ahora pues atesorará en su doble condición de obra de arte estos dibujos y la carpeta de Toni Gallardo, y también con todo lo que significó en esa época este hito, podríamos decir esencial en lo que es el movimiento de la lucha obrera en Canarias en la época del franquismo, en la que queda, digamos, para siempre aquí en Galdar y en Gran Canaria, esos sucesos del año 1968. También todo esto pues va unido a toda una recuperación en general de Canarias, pero donde la isla de Gran Canaria pues se ha destacado especialmente, precisamente con el Cabildo como pionero. Justo en esta semana el consejero pues recibía a la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, y ella pues resaltaba, digamos, el papel pionero que ha tenido Gran Canaria en la recuperación de la memoria histórica, conjuntamente pues sobre todo con los cabildos de Tenerife y de La Palma. Y en este caso, digamos, de Gran Canaria, pues hasta en la ruta, que por supuesto tiene como punto esencial el Atlante, pues yo creo que es el punto esencial de todo esto, la memoria histórica, porque tiene estas lecturas diversas, la obra de arte de Toni, también lo que supone, digamos, de vanguardia, de ruptura a su lenguaje, que también indudablemente estamos insistiendo un poco más en la parte social y política, pero desde luego Toni todo lo que supone en un cambio de lenguaje que precisamente podríamos decir el lenguaje de la rebelión contra lo que estaba imperando en ese momento, y digamos la utilización de las materias, la insertación, digamos, en el paisaje con los magmas maravillosos que recuerdo yo de estudiante en la Universidad de Laguna. Incluso vinimos una vez desde La Laguna todo el curso a ver una exposición en Las Palmas, y en alguna vez nos atendió también. Y entonces pues forma parte de toda esta ruta de Gran Canaria, donde estarían también pues Imaginámar, donde estarían también los pozos de Tenoya. Digamos que en todo este contexto, repito, de lecturas múltiples, pues hoy las palabras son de gratitud. Una a Toni por todo lo que nos legó, que ya se ha resaltado, y a la familia pues precisamente en esta donación a este Museo de Galdar, que ya se convierte, digamos, en una pieza no solo para los galdenses, sino para todos los gran canarios, porque, insisto, en esa integración que tienen toda esa ruta de la memoria histórica, o incluso en una ruta también de itinerarios de la obra de Toni Gallardo por la isla de Gran Canaria. Muchísimas gracias, y yo creo que en este día histórico, también entre museos, en el mes del Día Internacional de los Museos, 50 años de un museo mañana, y un museo que arranca, el Museo a Galdar,
que pretende pues precisamente ser el cofre de la memoria de Galdar, pero también con estos acontecimientos que desde Galdar también forjaron lo que es la realidad actual de Canarias. Muchas gracias. Querida familia de Tony Gallardo, doña María del Carmen Campos, Tony, Germán, Marcos, faltaba Marcos. Sean bienvenidos en primer lugar, sean bienvenidos a su ciudad, porque yo sé que la historia familiar está vinculada también con Galdar. Señor director insular de Patrimonio Histórico, compañeros de corporación, representantes de la Escuela de la Academia de Pintura, Raúl, al también representante a partir de ahora de este museo, a Miguel, que va a tener también el honor de dirigir este museo de la ciudad de Galdar, y como no, a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Escuchaba antes a Tony Gallardo, hijo, y le decía que soy duro para emocionarme, pero con tus palabras la verdad que ha llegado un momento en el que ¿quién no se emociona? Año 68, como bien decía, Galdar siempre ha destacado por ser una ciudad donde el movimiento obrero tuvo mucha importancia. La parcería, sin embargo, pues quienes fueron represaliados fue por otro tema, ¿no? Por unos impagos a los trabajadores de una empresa de construcción, una empresa de asfalto. Pero quizás el referente histórico siempre lo tenemos en la memoria de las mujeres aparceras de este norte de Gran Canaria. Mujeres reivindicativas, mujeres luchadoras, mujeres que en un momento tan complicado nunca se callaron. Y cuando uno mira que fueron condenados por una rebelión militar, un simple asadero, pues uno puede posicionar su memoria en el año 68 de lo que costaría reivindicar simples derechos laborales que hoy nadie se le pasaría por la cabeza que por reivindicar esos derechos y hacer una comida de confraternidad, pues fueras represaliado, pasearas por mitad de España, de un lado a otro, con ese doble destierro, efectivamente, ¿no? El de la condena y el de la condena familiar. Y Tony Gallardo fue un ejemplo, ¿no? Hoy nos entregan este testimonio uno, que yo ahora le decía a la familia, no solo es una carpeta, no solo son dibujos, no solo es esa memoria que han ido recopilando en artículos, es mucho más, son sentimientos, es la lucha de una gente del Partido Comunista, de comisiones obreras, que en aquel entonces eran la única voz, la única llama viva, que a pesar de todo seguía encendida y que nunca se apagaba. Y Tony Gallardo pues tiene todavía una trascendencia, como ahora decía nuestro director insular, mucho más allá, ¿no? Artística, pero el artista sin la ideología yo creo que algo fallaría, ¿no? Es decir, esa combinación pues dio resultado a que hoy Canarias se arrodilla ante Tony Gallardo. Y Galdar no podía ser ajena, es decir, cuando antes el concejal explicaba que cada una de las salas va a tener un siglo y va a estar estudiado y va a poder venir alguien a saber lo que fue la primera capital de esta isla. Galdar fue primera capital de esta isla. Y seguimos teniendo ese orgullo, y seguimos teniendo el deber de demostrarlo a quienes nos visitan, pero también a nosotros mismos que hemos olvidado nuestro pasado. El siglo XX, a pesar de que es el más reciente, pues hay mucha gente joven que no sabe que hace 50 años aquí hubo esta reivindicación. Los sucesos de la Cala de Martorell. Ahora Mela me preguntaba, ¿se sigue llamando Cala de Martorell? Y no le vamos a cambiar nunca el nombre porque así se reconoce. Y los sucesos están, vamos, íntimamente ligados a la reivindicación de la lucha obrera de esta comarca. Además, en un lugar, como antes también decía el concejal de Cultura, muy ligado también a otra represalia. En el año 36, una persona pues se tiene que meter y esconder, y su familia, pues sabiéndolo. Imaginemos lo duro que tuvo que ser que una persona estuviera aquí, pues en ese zulo, en ese habitáculo, escondido, para no ser represaliado. Esta casa tiene mucha historia en estas paredes, ¿no? Desde la construcción, gracias al capitán Quesada, a lo que ha ido simbolizando pues durante décadas y recientemente pues con esta, creo que feliz iniciativa de tener aquí el Museo de la Historia de Galdar, donde va a estar
evidentemente, los sucesos de la Cala de Martorell, y donde va a estar un artista como Tony Gallardo destacado. Es decir, nosotros tenemos que agradecerles a ustedes la generosidad de desprenderse de algo que es de ustedes, de algo que es sentimental, pero que va a estar, como antes les decía, en buenas manos. Tengan la tranquilidad que aquí va a estar en buenas manos, custodiado y representando parte de nuestra historia a quien quiera conocerla y a quien quiera valorarla. Así que muchas gracias de verdad a toda la familia, gracias por la iniciativa, por la generosidad, y creo que antes, en mi doble condición también como consejero de Patrimonio Histórico, lo decía nuestro director insular, el trabajo de memoria histórica que estamos haciendo, que ya emprendió bastante Carlos Ruiz como anterior consejero de Patrimonio Histórico de nuestro Cabildo, con la apertura de los pozos de Tenoya, de Arucas, y ahora estamos trabajando duramente para sacar también el de la cima de Jinama. No puede descansar esta isla hasta que no se ponga en su lugar a quienes fueron represaliados y olvidados durante muchos años. Una isla no avanza olvidando, una isla avanza poniendo pues en su justa medida a esas familias, a esas personas que todavía pues no pueden ni siquiera recuperar los restos. Así que tanto el trabajo del anterior mandato, que tengo que destacarlo, de Carlos Ruiz, como el trabajo que está haciendo la Asociación hoy en día de Memoria Histórica de Arucas, que hace una labor, vamos, incansable y de altura, como el trabajo que se está haciendo ahora mismo en el Servicio de Patrimonio Histórico para seguir, y yo creo que nos lo está destacando el propio Gobierno de Canarias, reconociéndonos en estas semanas pasadas, pues ese valor que tenemos dentro del conjunto de Canarias, de que Gran Canaria sea uno de los referentes en estos momentos por la lucha, por la memoria histórica, y ejemplos pues tenemos todavía tristemente en esta isla. El ejemplo de que en Gran Canaria, en Gáldar, en el año 2018, la Academia tuviera, de Pepita Medina, tuviera la idea de poner ese recordatorio, y la víspera tener pues un sabotaje, todavía nos tiene que hacer que pensar, nos tiene que dar aliento a seguir y a no callar. Cuando escuchamos todavía a día de hoy que hay personas que piensan que determinadas formaciones políticas son el futuro de esta tierra, a pesar de sus ideales completamente, no quiero ponerle adjetivos, nos tiene que dar a los demócratas valentía para seguir luchando y reivindicando esta democracia que nos ha costado tanto conseguir. Y el ejemplo de en el año 2018, a pesar de todos los pesares, a pesar incluso de que recibíamos mensajes de que no se hiciera ese mural, Gáldar tuvo la valentía, la Academia y este ayuntamiento, de no olvidar los sucesos de la Cala de Martorell. Así que gracias a la familia de Tony Gallardo, siéntanse en su casa, vengan a este museo cuando ya lo inauguremos, que tendrán un lugar destacado, la memoria familiar, la memoria de Tony Gallardo, la memoria de la parcería y de los trabajadores del norte de Gran Canaria en un momento tan duro como los años 60 de reivindicación de libertades y de reivindicación de una democracia para este país. Muchas gracias. Excelentísimo Ayuntamiento de Gáldar, a la familia Gallardo Campos, por su aportación desinteresada al Museo a Gáldar, Real Ciudad de Gáldar, a 7 de mayo de 2021. En nombre de la familia, entregamos al alcalde la carpeta testimonio 1 más los cuadros que se encuentran dentro.
la información. Nortevisión Noticias.